para que todo quede ahí guardadito para ustedes. La pregunta inicial es, ¿qué es la resistencia de materiales? ¿Ustedes qué consideran que es la resistencia de materiales? Hasta el momento, pues ustedes pues ya han visto asignaturas como mecánica analítica y de pronto ecuaciones diferenciales, que de por sí esta asignatura podría, si yo quisiera manejarla a través de ecuaciones diferenciales, a darle solución a todo mediante ecuaciones diferenciales, pero no lo haría porque se volvería algo muy complejo. Así que vamos a manejar, digamos que la solución de esta asignatura a través de la temática que ustedes aprendieron en mecánica analítica para que esta asignatura sea un poco más acogedora. Entonces la pregunta inicial es, ¿qué es la resistencia de materiales? Y resulta que la resistencia de materiales no es más que el estudio de las propiedades de cuerpos sólidos. ¿Sí? Esta asignatura lo que estudia son las propiedades de los cuerpos sólidos. Y esas propiedades son aquellas que les permiten resistir la acción de las fuerzas externas. ¿Listo? Entonces, por ahora, digamos que es el concepto de que la resistencia de materiales, que es simplemente estudiar las propiedades que tienen los cuerpos sólidos, que les permiten a esos elementos pues, resistir las fuerzas externas, resistir con el fin de que no se fracturen, no se dañen a un largo plazo. Y eventualmente, también en la resistencia de materiales, estudiamos la acción de las fuerzas internas. Estudiamos la acción de las fuerzas internas, es decir, que no solamente vamos a conocer las propiedades de los cuerpos sólidos, propiedades como la calidad de los materiales, la resistencia a los materiales, sino que también vamos a determinar qué acciones ¿sí? Generan esas fuerzas externas aplicadas sobre el elemento. Entonces, la respuesta de un elemento sólido cuando se le es sometido a una carga externa son las fuerzas internas. ¿Qué tipo de fuerzas internas? Las que aprendimos en mecánica analítica, ¿no? Que de pronto un elemento podría estar sometido a una carga axial, podría estar sometido a una fuerza cortante y también eventualmente a un momento flector. Y estas tres condiciones son particulares de una solución para elementos en dos dimensiones. Ahora, que a diferencia de la estática, o que aquí en el pensum del programa de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona lo llama mecánica analítica, en esa materia ustedes estudian elementos que se consideran infinitamente rígidos. Es decir, que esos elementos no se van a deformar, no se van a deformar. Por eso es que ustedes siempre, cuando tenían esas viguitas, con los apoyos articulados en los extremos y sometido a una serie de cargas, cuando hacían los cortes, usted los cortes de los elementos los dibujaba como una línea y que acá aparecía la fuerza de corte, por aquí aparecía el momento flector y eventualmente pues por aquí estaba el apoyo y encima la carga externa aplicada, ¿no? Entonces, cuando tú hacías los cortes, tú suponías que esta barra seguía siendo recta cuando hacías los cortes, incluso cuando la carga estaba aplicada. Por tanto, estamos diciendo que ese elemento es infinitamente rígido porque no sufre ningún tipo de deformación. Cuando hablo de ningún tipo de deformación, pues eventualmente ustedes saben que si a una viga como esta la sometemos a una carga, pues ese elemento o esa barra va a sufrir un desplazamiento vertical hacia la parte inferior. Pero como estamos considerando, como se consideró en esta parte, que los elementos eran infinitamente rígidos, pues esta deflexión no se tomó en cuenta. Ahora, para este caso particular de la resistencia de materiales, sí vamos a considerar ese aporte producto de esa deformación. La vamos a incluir dentro del sistema de ecuaciones para poder encontrar la respuesta de esos elementos. Por tanto, tenemos que tener claro, cuáles son esas propiedades de los materiales. Miremos acá, voy a mirar. Ok. Entonces, miremos que los materiales tienen diferentes propiedades. Iniciamos por las propiedades químicas.
está mi lápiz ya. Iniciamos por las propiedades químicas. Aquí la definición es que una propiedad química es cualquier propiedad de material que se hace evidente durante una reacción química. Es decir, cuando tú combinas dos materiales, bueno, dos materiales, no, más bien dos soluciones químicas, pues evidentemente aparece una reacción. Y esa reacción química es producto de las propiedades químicas que tienen algunos materiales. Entonces, por lo menos, un ejemplo de esas propiedades químicas sería que a las aleaciones de hierro y carbono, entonces que la aleación de hierro y carbono produce el acero, ¿no? A esos elementos de acero le suelen incluir o adicionar, después de haber efectuado la transformación, por ejemplo, estos perfiles que tenemos aquí abajo son los perfiles tubulares de acero, pero que a esos perfiles, si ustedes se dan cuenta, aparecen de un color muy brillante. Ese color brillante sería la mezcla entre el acero y el cromo, o la mezcla entre el acero, el manganeso o el níquel. Cualquiera de estos tres elementos, cualquiera de esos tres elementos. Y la finalidad de esos elementos, pues, es evitar que ese acero entre en un proceso de corrosión. Prácticamente se vuelve en una capa superficial para el acero, para evitar que ese acero sufra ataques por sulfatos y el acero entre en proceso de oxidación y vuelva a su estado original. Cosa que pasa en las barras de acero es que cuando empieza su proceso de oxidación, estos dos elementos que se unieron intentan separarse, intentan separarse, entonces quieren volver a su estado inicial. Entonces, eso es lo que pasa cuando se produce el proceso de oxidación. ¿Listo? Entonces, esto normalmente en los elementos de acero, esos elementos de acero suelen tener es un baño de zinc. Y la idea es que ese baño de zinc los proteja contra la oxidación. Es por eso que ustedes cuando vayan a ver un catálogo de perfiles de acero o vayan a una ferretería, pues le van a preguntar que si esos perfiles son galvanizados o no son galvanizados. Cuando hablamos de que son galvanizados, pues es que tienen sobre ellos un pequeño manto, ¿sí? De zinc o de otro material, este muchacho que va a llegar, o de otro material que le permite evitar a un largo plazo el proceso de oxidación. Pero también hay otras maneras de evitar el proceso de oxidación, ¿no? No solamente tener esos baños de zinc nos permite evitar la oxidación, sino que también podemos a esos elementos de acero hacer un vaciado o un rociado de mortero con el fin de, obviamente, proteger el acero ante los agentes corrosivos. Y dos, para aumentar la capacidad o el tiempo de duración de una estructura de acero cuando esté sometida a fuerzas externas como lo es el fuego. ¿Sí? Miremos que el fuego lo que va a tratar es de que este acero se pase de un estado sólido a un estado líquido, ¿no? Y el mortero, ese baño de mortero, pues lo que va a hacer es que esos elementos de acero los va a proteger. Entonces aquí lo que vemos en la parte inferior es una serie de perfiles que ya están entrando en ese proceso de oxidación, tienen esa capa superficial de este óxido, que es esta capa como amarillita. Ahora, no porque en un perfil de acero tenga esta capa amarilla de oxidación, quiere decir que toca botarlo, no, jamás. Lo que se puede hacer es eliminar la capa superficial que está oxidada a través de unos baños con agua a presión. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es que bañamos ese perfil y le retiramos esa capa oxidada de tal manera que vuelva a su estado gris, que es este que viene aquí en la mitad, que se alcanza a notar. Normalmente ese es el color de los perfiles. Y este amarillito es el de la etapa de oxidación. Ahora, esta imagen lo que nos muestra es qué le pasa al acero cuando entra en su estado de corrosión. Si podemos ver aquí esta línea horizontal, representa una barra de refuerzo transversal que ha estado sometida a un proceso de oxidación. Si vemos la parte gris y aquí nos ve la parte amarilla que está en la parte de oxidación.
Entonces, miren la diferencia que hay entre estos dos elementos, entre este y entre este. Este por lo menos todavía conserva el refuerzo. Esto sería la barra de refuerzo, pero ya básicamente que oxidada. Miren, la oxidación convierte los materiales del acero a su estado original, en óxido ferroso y en las partículas de carbono. Entonces, esta barra de refuerzo transversal tenía un diámetro inicial, ¿sí? Pero miren que por el proceso de oxidación y que esos materiales se están separando, esa barra prácticamente se desaparece. Y lo mismo pasa con las barras longitudinales, veámoslo acá. Entonces, el proceso de oxidación en las barras es un proceso demasiado dañino para las estructuras de concreto. Eventualmente esto se produce, o aquí en este caso se produce porque hubo pérdida de la capa superficial del concreto. Y esa pérdida de la capa superficial del concreto pues genera que todos los agentes externos ataquen directamente las barras de refuerzo y empieza el proceso de oxidación. Agentes como sulfatos, sales y otros agentes químicos. Aquí para poder ir hablando. Bueno, entonces eso es con respecto a las propiedades químicas. Ahora las propiedades físicas. De las propiedades físicas. Las propiedades de los materiales, tenemos las propiedades físicas. Y esas propiedades físicas se refieren a la capacidad de los materiales de reaccionar ante diferentes estímulos. ¿Qué tipo de estímulos? Estímulos térmicos, como la variación de temperatura, propiedades ópticas, como magnéticas, eléctricas y mecánicas. Principalmente de las propiedades, de toda esta serie de propiedades que tenemos acá, la que nosotros estudiamos en resistencia de materiales es solamente las propiedades mecánicas. Entonces, mire que los materiales tienen diferentes propiedades, pero para este curso en particular solamente estudiamos una de todas estas. Y esas propiedades mecánicas pues son aquellas que logran cambiar la materia sin alterar su composición. Son las características propias del material a nivel natural y pues esto no afecta ni la estructura ni la composición de los materiales. Es decir, que a pesar de que tú le apliques a un material una fuerza, le apliques una variación de temperatura o le apliques una carga eléctrica, ¿sí? Cualquiera de esas tres cosas o lo sometas a un campo electromagnético, la composición de los materiales sigue siendo la misma y no altera pues su composición. Bueno, aquí tenemos que las propiedades físicas de los materiales son cuantitativas, cualitativas, tienen unas características y unas propiedades que no son características de esas propiedades químicas. Cualitativas, ¿como qué? Cuando son medibles. Por tanto, en ese sistema medible, pues usamos el sistema internacional. Metros, decímetros, kilos, unidades de fuerza, unidades de masa, unidades de longitud. Cuando hablamos de una propiedad cualitativa, son aquellas que no podemos cuantificar. Por ejemplo, el sabor, el olor, el color, incluso la textura. Ahora, propiedades características de los materiales, pues el punto de fusión, de ebullición, la densidad y la solubilidad. Por lo menos acá, de todas estas, digamos que la que más nos interesaría sería la densidad del material. Y propiedades que no son características, pues la masa, el volumen y la temperatura ambiente, o la temperatura que tiene el material. Entonces, esas son esas características. Ahora, tenemos las propiedades mecánicas. Y ojo, pues, que esta parte es importante. Ok, ya me acuerdo. Entonces, esas propiedades mecánicas, quizás, o básicamente son todas las propiedades las propiedades más importantes para el comportamiento de los materiales. O básicamente esas propiedades mecánicas son las que nos permiten entender el comportamiento de los materiales. Porque a través de esa denominación le encontramos un significado a todo lo que le pasa. Entonces, miremoslo acá. Tenemos propiedades mecánicas de los materiales.
tenemos tenemos 7 propiedades. Eventualmente, en la parte de ingeniería civil, no estudiamos todas las propiedades, pero sí debemos entenderlas y identificar cuáles son las propiedades que nos interesan. Bien, entonces terminamos de leer así esta parte y definimos cuáles son las propiedades que de verdad nos interesan. Más importantes que son que determinan el comportamiento de estos cuando se ven sometidos a acción de fuerzas exteriores, de cualquier tipo, continuas o discontinuas, dinámicas o cíclicas. Ok, entonces aquí lo que hay que hacer énfasis es que estas propiedades mecánicas se mantienen, siempre van a ser las mismas, a pesar de que tú le apliques unas fuerzas externas. Y esas fuerzas externas pueden ser estáticas, como las que ustedes le colocan a las vigas en mecánica analítica, dinámicas o cíclicas. Dinámicas son todas aquellas cargas que varían en el tiempo. Entonces, donde ahorita estás aplicando 50 kilonewton y en, no sé, pasado un minuto, conviertes esa carga en 20 o en 10, pero después vuelves y la aumentas en 60. Entonces, esta variación de cargas en el tiempo normalmente se suelen llamar como cargas dinámicas. Y las cargas cíclicas son aquellas que se le aplican a la carga y las cargas cíclicas son aquellas que se le aplican a la estructura en un sentido y en el otro. Es decir, supongamos que tenemos una viga empotrada y esa viga empotrada la sometemos a una carga vertical en el extremo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, supongamos que esta carga vertical es producto de un gato hidráulico. Ustedes saben que un gato hidráulico empuja, ¿sí? Y eventualmente tiene la propiedad de devolverse, ¿no? Empuja y se regresa. Entonces, este cambio de ir y volver, este cambio de la carga de ir y volver, le denominan carga cíclica. Venga, muchachos, quiten el audio al fondo. Ya, listo. Este cambio de entre ir y volver de la carga se convierte o le denominan carga cíclica. Por tanto, la estructura o la viga va a estar sometida a un estado de deformación que primero va hacia abajo y cuando el gato hidráulico se encuentra amarrado en la esquina. Por tanto, cuando el gato hidráulico suba, la viga va a presentar ahora una deformación hacia la parte superior. Y así sucesivamente. Vuelven y le aplican una carga hacia abajo y la viga vuelve y se deforma. Y después el gato hidráulico se regresa y ahora la viga sube. Y así sucesivamente hasta que la viga falle o se fracture. Entonces, esos son los 3 tipos de carga. Ahora miremos acá las propiedades. Entonces, ¿cuáles propiedades como tal nos interesan a nosotros en resistencia de materiales? Vemos que tenemos por acá la elasticidad, tenemos elasticidad, fragilidad, maleabilidad, plasticidad, ductilidad, dureza y la tenacidad. Y a cada una de estas, pues aquí les tengo digamos que un significado para cada una de ellas. La elasticidad, aquí aparece el resultado de la elasticidad, la fragilidad y demás. Pues para no ponernos a leer, vamos a leer las que nos interesan. Entonces, las que tienen una X son aquellas propiedades que no nos interesan. Entonces, que no nos interesan como tal en esta asignatura, más sin embargo, o sea, que no vamos a estudiar, pero más sin embargo, debemos conocer el significado. ¿Listo? O sea, las que están en una X son las propiedades que no vamos a... Elasticidad. Ay, mira, aquí está... Ah, no. Listo. Ya me acordé que era esto. Listo. Entonces, lo que tiene una X, perdón, son aquellos significados que a mí no me parecieron que estaban correctos. ¿Listo? Entonces, estas propiedades, por ejemplo, la maleabilidad, la fragilidad y la tenacidad y la ductilidad tienen significados que principalmente a mí no me parecen que sean correctos. Y esos significados son los que ustedes encuentran cuando teclean en Google maleabilidad y entran a Wikipedia. ¿Sí? Entonces esos significados no me gustan para nada.
O por lo menos esto no es lo que yo quisiera leer o aprender. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar la plasticidad, uno, una propiedad, dos. Vamos a estudiar la ductilidad, o por lo menos entender qué es ese significado de ductilidad. Dos. Tres, vamos a definir lo que es la fragilidad. Cuatro, vamos a estudiar, esto sí lo vamos a estudiar, que es la elasticidad. Y esto lo vamos a estudiar como el pan de cada día. Y la tenacidad sí nos interesa, digamos que el significado, pero no hace parte del estudio como tal. Por tanto, vamos a ver lo siguiente. Entonces aquí, resulta que entre la resistencia de materiales, cuando tú le aplicas una carga a un elemento sólido, puede sufrir unas cargas, él presenta unas cargas internas. Y producto de esas cargas internas, pues se presentan unas acciones que son la fricción, la torsión y eventualmente pues aquí la fuerza de corte. Esta gráfica que tenemos aquí, ¿sí? Es una gráfica de esfuerzo versus deformación unitaria longitudinal. ¿Sí? Esfuerzo, que está escrito con la letra sigma, y deformación unitaria con la letra epsilon, pero epsilon sub L, porque es la deformación unitaria longitudinal. Entonces vamos a suponer que tenemos unas barras de acero, ¿listo? Unas barras de acero que son estas barras que están aquí dibujadas en la parte inferior. Y a esas barras de acero las vamos a someter a un ensayo de tracción. Entonces un ensayo de tracción es muy sencillo. Tú tienes una prensa, una máquina universal, y esa máquina universal tiene unos agarres en los extremos para lo cual vas a colocar la barra de refuerzo. Entonces la barra de refuerzo la pones aquí. Ahora esa barra de refuerzo tiene una norma técnica y tiene una longitud establecida. Por tanto, cuando coloquemos ese elemento en la máquina, iniciamos el ensayo, lo que va a hacer la máquina es que la va a someter a una carga de tensión. Es decir, esta parte va a jalar hacia arriba y esta parte inferior va a jalar hacia abajo. Por tanto, la barra está sometida a una tensión. ¿Listo? Entonces, si yo divido esta carga que está empujando hacia arriba, si yo agarro esa carga, cambio de color, si yo agarro esa carga, que es la carga P, y la divido sobre el área de la sección transversal de la barra, me da el esfuerzo al cual está sometida esa barra. Ahora, yo conozco cuál es la longitud inicial de la barra. Y cada vez que yo vaya estirando, pues la barra va a sufrir una deformación. Es decir, esa cae longitud inicial más la variación de la longitud o el delta de longitud me va a dar que la longitud final. Ahora, esa longitud final dividida sobre la inicial es la deformación unitaria. Perdón, la resta entre este. La longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial me da la deformación unitaria longitudinal del elemento. Y esta deformación unitaria longitudinal del elemento es la que estoy graficando aquí en la parte inferior. Esto es epsilon. Por tanto, vamos a ver, podremos presentar dos tipos de comportamiento en esas barras. El comportamiento de la gráfica roja y el comportamiento de la gráfica azul. Y veamos acá, en la parte inferior, vamos a distinguir, bueno, si el ensayo es el mismo, ¿por qué tiene dos comportamientos? Bueno, normalmente todos los elementos de acero tienen una gran capacidad de deformación, es decir, cuando tú lo sometes a una carga, él se puede estirar tanto, hasta el punto de no sobrepasar un límite que se llama límite de proporcionalidad. ¿Qué es lo que está pasando aquí? La línea azul me dice lo siguiente, vea, que empezó a someter la carga al elemento
y eventualmente miren que se estiró tanto que la sección transversal en la parte central disminuyó. Disminuyó la sección transversal en la parte central y por tanto pues la barra se alargó más. Y miren el comportamiento de esa barra. Arrancó aquí, empezó a subir, a subir, a subir y después empezó a aplanarse, empezó a aplanarse, empezó a aplanarse hasta que cayó. Y aquí pues eventualmente pues es que la barra ya pues estaba rota. Y la línea roja pues es esta otra barra. Que miren que esta barra, que pareciera que no sufrió ninguna deformación, ¿sí? Que sigue teniendo la misma longitud inicial, porque la sección transversal sigue siendo constante desde este punto hasta donde está la fractura. Y ese comportamiento de esa barra, miren que es esta línea roja. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Resulta que la manera o la forma que utilizan los materiales para disipar la energía es a través de la deformación. Todos los materiales que tengan la capacidad de deformarse disipan energía. Esa energía, pues eventualmente es la fuerza a la cual están sometidos, las fuerzas externas a la cual están sometidos. Entonces, por eso miren acá que esta máquina aplica unas fuerzas de tensión, ¿sí? Y la manera de la barra disipar esa energía, disipar esa fuerza aplicada sobre ella, es a través de la deformación. Entonces, cuando un material tiene una gran capacidad de deformación, decimos que es un material dúctil, o sea, que tiene una gran ductilidad. Es un material dúctil. ¿Sí? Pero todos aquellos materiales que no tienen esa capacidad de deformación o la capacidad de deformación que tienen es muy pequeña, decimos que es un material frágil. Decimos que es un material frágil. Entonces, la curva roja representa el comportamiento de un material frágil. Fragilidad. Entonces, es un material frágil. La línea roja y la línea azul es un material dúctil. ¿Cómo también lo puedo interpretar? De la siguiente manera, que toda el área que está debajo de la curva azul es toda aquella energía que el material fue capaz de tomar. Toda aquella energía que el material fue capaz de tomar y eventualmente disiparla a través de la deformación. Entonces, el material pudo absorber una gran capacidad de energía, pero también se pudo deformar y disipar esa energía. Mientras que, si vemos aquí en el otro caso, vemos que en la línea roja, ese material no fue capaz de absorber una gran cantidad de energía y que como no pudo disiparla muy bien, pues eventualmente a través de la deformación, pues eventualmente presentó una fractura. Presentó una fractura y eventualmente pues ahí ya terminó el ensayo. Entonces, distinguir entre el comportamiento de un material frágil y un material dúctil es muy importante, porque el estado, o digamos que las cargas que van a estar sometidas cualquier estructura de concreto y de acero, va a ser un estado de acción constante, es decir, siempre van a tener una carga encima, una carga que disipar. Y si esos elementos, esas estructuras no son capaces de disipar la energía a través de la deformación, pues lo que eventualmente podría producirse pues sería la inestabilidad de la estructura, el daño de los elementos, y pues digamos que en el peor de los casos el colapso de las estructuras. Por eso, si ustedes recuerdan hace mucho tiempo, hace mucho rato, el caso del edificio del Space, había muchos elementos que tenían unos materiales de muy baja calidad. Cuando hablaban de muy baja calidad, ellos referían a que esos materiales no tenían una capacidad de disipar energía en el rango inelástico, en el rango plástico. Entonces, definamos esos tres puntos antes de que se nos acabe el tiempo. Entonces, si ven esta línea que estoy trazando,
Entonces, esta primera línea de aquí hasta acá, corresponde a algo que se denomina la zona elástica. Entonces, en esa zona elástica, miren que hay una proporcionalidad entre los esfuerzos y las deformaciones. Prácticamente el incremento que hay, es decir, el incremento que hay es lineal. Es decir, si aumenta el esfuerzo, aumenta la deformación. Y a esa zona desde el punto cero hasta donde está este cambio se denomina zona elástica. Después de esta línea, hacia la derecha, hasta que se presente la fractura en este punto, se conoce como zona plástica. Esa zona plástica es la zona donde no existe proporcionalidad entre el esfuerzo y la deformación. Es decir, no son lineales. O sea, no hay manera de que tú traces una línea, ¿sí? Como lo que estoy tratando de hacer ahora, mira que de aquí a este punto no es una línea recta, sino que toca por segmentos de línea. Es decir, que cada estado de carga aplicado representa una pendiente diferente. Particularmente para este curso de resistencia de materiales de pregrado y para todos los pregrados de las universidades, solamente se les enseña a los estudiantes el estudio de los materiales en la zona elástica o el comportamiento hasta la zona elástica, hasta esta zona que estoy subrayando en la parte inferior de color negro. Es decir, que tienen mucho que estudiar y entender el comportamiento de los materiales en la zona elástica. El comportamiento de los materiales en la zona plástica es más complejo. Es más complejo porque no hay valores fijos. Porque miren que cada vez que estoy trazando un punto dentro de la gráfica, la pendiente de la gráfica cambia. Por tanto, pues cada segmento de la línea tiene sus propias características y no las podemos generalizar. Mientras que en el rango elástico, como hay una linealidad entre estas dos propiedades, sí podemos generalizar un poco esas propiedades. Bien, entonces, si miramos acá, esa pendiente que se nos forma, esa línea recta, de esa línea recta sacamos esta pendiente, que nos dice que cada vez que yo avance una unidad horizontal, verticalmente estoy avanzando E. E es la sigla con la que definimos la elasticidad de los materiales. ¿Sí? Que en este caso, el acero, ¿cómo se escribe en inglés? Se escribe steel, ¿no? Entonces, steel inicia con la letra S, por tanto, ustedes pueden encontrar en los textos la E mayúscula con un subíndice S, que indica que ese es el módulo de elasticidad del acero. El módulo de elasticidad del acero. Y en inglés, pues el concreto se escribe concrete, inicia con la letra C y posiblemente encuentren que el módulo de elasticidad del concreto es la E mayúscula, pero con el subíndice C. ¿Listo? Entonces, estos son propiedades de los materiales, pero son propiedades de los materiales en el rango elástico o en la zona elástica. Y eso hay que tenerlo claro y tenerlo bien conciso. Entonces, voy a borrar esto. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ya nos quedan 3 minutos para la grabación.